Atención, este video es una continuación directa de la segunda parte del iceberg de Killer Bean, hecho por mi amigo Killer Bean 64, así que si no has visto aún la primera y segunda parte, míralas antes de este video para poder entender algunas cosas. Los enlaces de los vídeos estarán abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Hola amigos, desconocidos, haters, normies, caballos, golondrinas, y cualquier especie que ve este video. Me presento, soy Hagar14. Es increíble que al día de hoy aún se encuentren más teorías acerca del frijol más hábil de todos, que desde luego no podía esperar para hacer una extraordinaria tercera parte de esta sección, hecha por el buen Killer Bean 64. Hoy les presento, el iceberg de teorías de Killer Bean, parte 3. Algunas son creadas por mí, otras son curiosidades interesantes, y otras simplemente son teorías que pueden llegar a ser algo perversas, que al final llegan a ser verdaderas. Sin más que agregar, empecemos con el trayecto. Seré breve en este tema, es bastante obvio que Killer Bean tuvo padres biológicos, pero la pregunta aquí es, ¿qué pasó con ellos? Lo más probable es que Killer Bean de niño sus padres fueron asesinados por la mafia, y por eso decidió llevar una vida a base de armas y jugando con el crimen. O no sé, quizás haya pasado algo diferente, o simplemente a Jeff Lew no le interesa lo que fue de los padres de Killer Bean, pero quién sabe. Tal vez conforme pasen los capítulos de la serie sabremos finalmente la respuesta. Como muchos saben, Mr. Late es un personaje el cual solo sirvió de relleno y que protagonizó la muerte más sádica de todo Killer Bean, hasta ahora. Desde entonces, y a pesar de ser únicamente un personaje de relleno, se proclamó como uno de los personajes más misteriosos de todo Killer Bean, ya que una buena parte de sus orígenes son aún desconocidos. Tal vez conforme pasen los episodios, Mr. Late empiece a tener cosas en común con otros personajes que se considerarían importantes e interesantes dentro de la serie, y por supuesto, se cuente más acerca de sus orígenes, del cómo es y de cómo terminó siendo en un importante adquirente de armas. Pero por ahora, el que haya sido un personaje con un potencial bastante desperdiciado, sigue siendo lamentable, y gracioso a la vez. Existió una portada de la versión latina de la película, que al final fue descartada. Es nada más y nada menos que esta, sé que se ve de mala calidad, pero lo interesante aquí es que a diferencia de la portada original, esta solo tenía el título de El frijol invencible, el fondo en vez de ser el muelle en donde aparecía Jeff Bean era el fondo del centro de Bintown tal como en la portada original en inglés, y arriba decía el texto de los creadores de Matrix, y abajo había un texto que no lo logré entender muy bien, pero al parecer era la traducción del eslogan original de la película en inglés, o sea, si quieres derrotarlo, es mejor que des un paso atrás. No sé ustedes, pero esto me huele a que la película tuvo otro doblaje latino, con un elenco diferente, y que está perdido. Pero es bastante extraño. Pero el que sea una portada descartada de la versión que ya todos conocemos, es bastante seguro. Bueno, parece que esta teoría es fácil de desmentir, que probablemente ya algunos se hubiesen dado cuenta. ¿Qué hizo Vegan después de platicar con el detective Cromwell? La respuesta puede ser que Vegan después de platicar con él, le llamó al jefe de la agencia Sombra para comentarle lo que había hecho Killer Bean en el almacén de Baker Street, y este le ordenará a Vegan a asesinarlo. Y en cierto punto tiene sentido ya que el detective Cromwell le dio uno de los casquillos de bala de Killer Bean a Vegan y ahí fue cuando Vegan quiso reportárselo al jefe de la agencia Sombra. Y además, después de aquella escena, el jefe de la agencia Sombra le llamaría a Killer Bean sobre lo que hizo con un carácter molesto, y ya después Killer Bean y Vegan tienen sus enfrentamientos a muerte. Algo me dice que Jeff Lew iba a hacer una escena sobre esto, pero por cuestiones de presupuesto no pudo ser posible. La verdad es que nunca pensé que tenía que hablar sobre este tema.
Pero tampoco pensé que Killer Bean tendría fanarts un poco cuestionables, y hasta algo bizarros, como por ejemplo los que estoy mostrando en pantalla. Pero ni modo, ningún fandom está exento de este tipo de cosas. Esto muy pocos lo saben, pero, antes de que Killer Bean se volviera famoso, en el 2017, el canal oficial de Killer Bean subiría un vídeo sobre los llamados Sticky Bones, que son unas figuras que sirven para hacer animaciones en 3D, sin embargo, al parecer el vídeo no era suyo, ya que aparecían personas de otras películas como un animador de la Era de Hielo. Tiempo después, Jeff Lew decidió poner en oculto ese vídeo, para años más tarde ponerlo totalmente en privado. Hay una posible razón del por qué Jeff hizo esto, pero no lo diré por miedo a que me meta en problemas con él. Bueno, respecto a este tema, se me hizo bastante difícil llegar a una conclusión, debido a que en su tiempo, Jeff Lew decía que el juego era una continuación oficial de la película, e incluso varias páginas y artículos oficiales calificaban a Killer Bean Unleashed como la continuación cronológica de Killer Bean Forever, pero años más tarde Jeff Lew haría la serie de Killer Bean, continuándolo desde que acabó la película, sin que se mencionara algo relacionado a Killer Bean Unleashed dentro de la serie. Probablemente Killer Bean Unleashed solo sea una historia alternativa a la original, teniendo como antagonista a uno de los personajes clave más importantes y más misteriosos dentro del universo de Killer Bean. Pero tomando en cuenta algunos detalles del juego, parecería que la historia sí va después de la película. La agencia Sombra, al darse cuenta de que Killer Bean les iba a dar en su madre, decidió mandar a uno de sus agentes de los que le sobraban, en este caso Mayor Firepower, o que Mayor Firepower es otro agente retirado, pero Killer Bean se llevaba muy mal con él, así que antes de que Killer Bean llegara al cuartel de Kessler, decidió primero arreglar una cuenta que tenía con Mayor Firepower, y Killer Bean se armó con todo y las armas ultrapoderosas que tenía la camioneta blindada de la policía, que en realidad son las armas que te daban en el juego, para matar a los secuaces y matones de Mayor Firepower, así como matarlo a él. Aún con eso, creo que hasta el propio Jeff Lew confirmó de que Killer Bean Unleashed no es canon. Pero aún no entiendo cómo es que en su tiempo él mismo decía que el juego era una continuación de la película, al grado de que al momento de que te descargases el juego en el celular por aquellos años, te apareciera un mensaje de que antes de jugar el juego necesitabas primero ver la película, para entender mejor el argumento del modo historia del juego. Esto es muy extraño, a menos que Jeff Lew pronto cambiaría el argumento de la historia, porque sentía que el del videojuego no tenía mucho sentido, lo cual lo veo algo razonable a mi al parecer, pero fácilmente hubiera podido editar el videojuego haciendo modificaciones en la historia mediante una actualización, aunque sabemos que en la actualidad ya es obsoleto para que Jeff haga algo así, lo único que sí puede hacer es hacer modificaciones del modo historia, sin centrarse en la historia original de Killer Bean. Y respecto a eso de que Jeff Lew decidiera cambiar el argumento en la historia, sépase que eso es algo malo debido a que hay personas y fans que se confunden con esto, y por ello empiezan a disgustarse con eso, pero creo que el daño ya está hecho, aunque se note muy poco. Probablemente en un futuro tengamos una serie basada en la historia del videojuego, para que así podamos entender mejor la trama, así como darle más publicidad al videojuego. Y sobre Mayor Firepower, aunque sea un personaje no canónico en la historia, al menos hasta el momento, se considera uno de los personajes más importantes en el universo de Killer Bean, por el simple hecho de ser un personaje misterioso, y más que nada ser uno de los pocos agentes de la agencia Sombra que existen por el momento en el universo de Killer Bean. Los agentes Sombra que se han mostrado en el universo de Killer Bean, hasta ahora son Killer Bean, Vegan, Mayor Firepower, Kessler, y el fantasma que se parece a Vegan que aparece al final de la animación de Killer Bean contra Jet Bean, en donde este misterioso personaje revive a Jet Bean. Sin mencionar al que supuestamente y probablemente sería el jefe de la agencia Sombra, el cual solo se le ha escuchado hablar por teléfono, y no se le ha mostrado físicamente, hasta ahora. Solo falta esperar a que lleguen los próximos capítulos y al parecer lo sabremos todo. En la película, en la escena en donde Cappuccino tiene una plática con Vegan en el apartamento de narcóticos, Vegan menciona que posiblemente Killer Bean fue enviado por uno de los competidores de Cappuccino. Tengo motivos para pensar que el asesino es alguien llamado Killer Bean. ¿Killer Bean? ¿Él? ¿Solo? No se trata de un asesino común. He oído hablar de él, y sé lo que puede hacer.
¿Quién demonios es? ¿Quién lo envió? ¿Los colombianos? ¿O los franceses que tratan de capturarme? Debe ser alguno de tus competidores. Quiere decir que Cappuccino no es el único vendedor de armas y drogas, sino que hay más. Probablemente hayan tenido guerras campales entre los gángsters de cada vendedor mafioso. No sé ustedes, pero algo me dice que Mr. Latte era uno de esos competidores, por razones que ya todos conocen. Bueno, tal vez esta teoría en cierto punto sea algo innecesaria y sin sentido. Pero algunos usuarios tenían la duda de que cuál videojuego era el que estaba jugando uno de los gángsters de Cappuccino en el apartamento de narcóticos. Por desgracia no pude identificar de cuál videojuego provenían los sonidos del supuesto juego que estaba jugando ese gángster. Pero juzgando por la forma del dispositivo con el que el gángster estaba jugando, la forma es bastante similar a una Game Boy Advance. Y respecto al videojuego el cual estaba jugando el gángster, lo más probable es que estuviera jugando al Killer Bean Unleashed. ¿Se imaginan jugar Killer Bean Unleashed en una Game Boy Advance? XD. Ok, aquí se me hará un poco difícil de explicar esta teoría, pero, ¿qué pasa si te digo que algunos de los soundtracks de Killer Bean son plagio de otros o de plano son robados? Por ejemplo, hace meses había realizado un vídeo explicando de que el soundtrack de Was Out estaba plagiado del soundtrack de Step Up del anime de Solitaire, el cual anteriormente había sido descubierto por el usuario Laimo. Si quieren les dejo el vídeo abajo en la descripción para que vean las similitudes en ambos soundtracks. Otro ejemplo son las 4 canciones que se utilizan en la animación de Killer Bean contra Jet Bean, en donde al parecer Jeff Liu se robó esas 4 canciones para su animación. Así es, esas 4 canciones no fueron creadas por él, sino por otros artistas. La primera canción lleva por título Under the Gun, realizado por Doug Maxwell y Jimmy Fontanez. La segunda canción lleva por título On the Hunt, que fue compuesto por Andrew Langdon. La tercera lleva por título Bored Boy, siendo compuesta por James Chen Zhang. Y la cuarta y última canción, lleva por nombre Dancing Now, del artista Lowe's. Si quieren les dejo las 4 canciones en la descripción de este video para que las escuchen. Aún así, algo me dice que Jeff Liu en realidad tomó prestado esas canciones mediante un acuerdo entre esos artistas, pero la verdad es que lo dudo bastante. Y otro buen ejemplo, es la canción que aparece en la escena en donde Killer Bean destruye la puerta del cuartel de Kessler con una bazooka, cuya canción es en realidad un remix de la canción de Sorrows Pile, del artista Kitelife, el cual fue realizada el 1 de enero de 2009, solamente que en la versión de Killer Bean, Jeff Liu tomó parte de la canción para hacerle un remix con la canción que aparece en el cortometraje de The Return of Killer Bean. Si quieren les dejo la canción abajo en la descripción para que lo comparen. Aún faltan más ejemplos, los cuales si los mencionaría se me haría más largo el video, así que lo dejaré hasta aquí. Por un momento varios creían, incluyéndome, que el personaje de Mayor Firepower era el líder de la agencia Sombra, pero al final solo es otro agente sombra curioso y misterioso el cual seguramente tenía un pleito con Killer Bean. Al final, tuvo una de las muertes más desgarradoras de todo Killer Bean. También muchos pensaban que Mayor Firepower era en realidad el comandante del ejército que salía en la película, pero no es así. Bueno, sé que esta teoría no tiene mucho que ofrecer, pero algunos tenían dudas sobre el verdadero significado de la palabra Out for Jury Duty, que aparecía en la escena de la reunión de Cappuccino. Esa palabra en español significa, fuera de servicio de jurado, que al parecer quiere decir que una persona en específico queda exento ante cargos serios o alguna culpabilidad en un juicio. Lo cual es bastante curioso, sin embargo y hasta el momento Jeff Liu todavía no ha hecho una respuesta ante esto. Probablemente se trate de algún personaje importante del universo de Killer Bean, que ya hemos visto en la película o en la serie, o aún no. Con este punto, no me estoy refiriendo a que por un lado haya fans de Killer Bean en donde sean fans comunes, y la otra parte sean fans que defienden a Killer Bean a capa y espada, diciendo que es la mejor película de toda la historia de la humanidad.
Con este punto me estoy refiriendo a que por una parte hay fans de la película y la serie, y la otra parte sean fans del videojuego. Sí, sé que suena bastante extraño esto, pero créanlo o no, la mayoría de los fans de Killer Bean solo consumen de la película, la serie y los cortometrajes antiguos, pero no les interesa para nada el videojuego, mientras que la otra parte solo consumen el videojuego de Killer Bean Unleashed, así como los demás juegos de Jeff Lew, pero que no les importa la película o la serie. Lo bueno es que al menos no son un fandom tan tóxico como otros, pero a esos güeyes yo les digo, que al menos deberían checar lo demás y no consumir lo mismo de siempre, para que puedan conocer mejor a Killer Bean y se consideren verdaderos fans de Killer Bean como yo y varios de mis amigos. Ojo, esto no se los digo por insultar o criticarlos, solamente es una recomendación. Bueno, ya no hay mucho que decir acerca de esto, así que pasemos a la siguiente teoría. Ahora sí viene una de las teorías más interesantes. ¿Sabías que hubo una película que tiene demasiadas cosas en común con Killer Bean Forever? Su nombre es Buggy el Aceitoso, y las cosas que tiene en común con Killer Bean Forever son las que diré a continuación. Los protagonistas son asesinos con sueldo que portan 2 pistolas con una actitud de antihéroe y con una moral superior a la de los civiles y el gobierno. Ambas películas son animadas para adultos y fueron producidas en el 2009, algunos personajes son bastante parecidos, por ejemplo, el protagonista Buggy sería siendo el propio Killer Bean, el señor Calabria sería Cappuccino, Blackburn sería Jet Bean, etc. Si eres fan de Killer Bean, honestamente te recomiendo que veas Buggy el Aceitoso, está completa en YouTube, pero cuidado, ya que la película tiene un contenido que las nuevas generaciones tratarán de arriesgar sus vidas para hacer desaparecer esa película de la faz de la tierra, ya que su contenido es bastante ofensivo en absolutamente todos los aspectos, por lo que si eres una persona muy sensible, te recomiendo de corazón que no mires la película, ya que probablemente te quedes traumado de por vida al momento de verla. Probablemente haga un vídeo dando mi opinión hacia esta maravillosa película. ¿Recuerdan la escena inicial del primer episodio de la serie? Los pocos subordinados que quedaban de Cappuccino se habían reunido para decidir quién les va a pagar ahora que Cappuccino está muerto. Esto me pareció muy curioso, y posiblemente con el pasar de los episodios veamos a todos esos subordinados vengándose de Killer Bean, con un nuevo jefe misterioso. Al parecer, Ponce Caverte, quien es el responsable de hacer los diseños de los personajes, había tenido en mente crear otros personajes que al final fueron descartados. Dichos personajes nunca lograron obtener su diseño, a excepción de uno, el cual llevaba el nombre de Swat Bean, también conocido como Héctor. Este curioso personaje iba a ser el supuesto amigo del sobrino de Cappuccino, y evidentemente iba a ser un subordinado especial de Cappuccino. Su traje es de color azul, muy parecido al de un policía común, y porta una gorra del mismo color. Lo peculiar aquí es que el personaje tendría barba y también tendría la acción de fumar, además de traer un auricular y tener la edad de 33. Al final este personaje quedó descartado, posiblemente por el bajo presupuesto de la película. No sé qué es lo que piensen ustedes, pero algo me dice que este personaje será el nuevo jefe de los pocos subordinados que quedaron de Cappuccino, y que aparecerá en la serie. Todos sabemos que el propio Killer Bean siempre ha sido el principal protagonista de todas las obras de Killer Bean. Pero ¿qué pasa si te digo que en la película, este personaje no es el único protagonista? Podríamos decir que el segundo protagonista de la película es el propio detective Cromwell, debido a que es uno de los que más aparecen en la película, además de tener una aventura de averiguar quién es Killer Bean realmente. Aunque esto sea cierto, no se sabe si este personaje volverá a aparecer en la serie, algunos dicen que sí, y otros no. Lo más seguro es que Jeff Lew haga una serie sobre este personaje, del cómo se convirtió en un detective y todo eso. Seguramente la mayoría de los fans de Killer Bean, por decir algunos, no sabían de la existencia de Killer Bean Studios LLC. Bueno sí, pero solo por la película y el videojuego. Pero, ¿sabías que Jeff Lew había desarrollado 4 videojuegos para dispositivos móviles que no tienen nada que ver con Killer Bean?
Los videojuegos son Enemy Strike 1 y 2, Zombie Objective y Dead in the Box. La jugabilidad de estos 4 juegos se basa en el shooter en primera persona, y fueron publicados entre los años 2013 a 2016. Si se consideran fans de Killer Bean, les recomiendo jugar estos 4 juegos, son buenísimos y están gratis en la Play Store y en la App Store, aunque lamentablemente el juego de Zombie Objective ya no se encuentra disponible en la Play Store, pero ni modo. Algo que también quería mencionar es que cada videojuego, incluyendo Killer Bean Unleashed, fueron creados a base del programa Unity. Tal vez en un futuro llegué a reseñar estos juegos. Bien, como todos sabrán, anteriormente había mencionado que Jeff Lew había dicho en el 2012 que el videojuego era una continuación directa de la película, y que en la actualidad ese dicho se volvió obsoleto tras el estreno de la serie en el 2020. Pero sin embargo, hay ciertas sospechas que dicen que el videojuego iba a ser en realidad la secuela de la película, y que se estrenaría en el 2013 teniendo el mismo nombre y la misma historia del videojuego, pero con más escenas y la misma animación en 3D. Pero por razones que creo que ya son algo obvias, la película fue cancelada y se decidió hacerla pero como un videojuego para dispositivos móviles que saldría a principios de 2012. Ya después en el 2020, después de que Killer Bean regresaría en una animación corta, muchas personas empezaron a rumorear que finalmente saldría la secuela de la película, pero terminó siendo una serie para YouTube, aunque si bien, la serie sería la verdadera secuela directa de la película. De alguna manera, la película logró obtener un doblaje al español latino, cosa a la que todos agradecemos de que pudiera ser realidad. Y al tener doblaje latino, también debió haber tenido un doblaje al castellano, ¿verdad? No logré encontrar muchas notas sobre esto, pero hay indicios de que sí se pudo realizar un doblaje al castellano para España, aunque son muy mínimos. Por ejemplo, había encontrado un artículo en donde un usuario de procedencia española hablaba sobre Killer Bean y se notaba que tenía un conocimiento muy alto al menos para su época, en donde el artículo fue publicado el 30 de diciembre de 2007, además, encontré varias páginas en donde según podías ver la película en castellano, pero al parecer todas y cada una de ellas son solo estafas, y te suelen hacer redirecciones no deseadas. Aún con eso, no se puede confirmar con certeza si verdaderamente hubo un doblaje al castellano, pero por ahora solo nos falta por preguntar a cualquier persona de España si puede confirmar si realmente hubo un doblaje exclusivo para ese país. En todo caso de que no se pudiera realizar un doblaje al castellano, probablemente sea porque al ya tener un doblaje latino bastante neutro, los distribuidores sintieron que era innecesario hacerle un doblaje de España, tal vez sea porque el doblaje en España no es tan atractivo como lo es el doblaje mexicano. A propósito, según se dice que en el doblaje castellano de la película, la ciudad de Vintaún es renombrada como Villacafé, XD, España y sus locas traducciones, no me imagino la traducción del título y los nombres. ¿Sabían que la película tuvo un segundo tráiler? Esto en la actualidad pocos lo saben, pero en el tiempo en donde se estrenó la película, Jeff Lew en su canal oficial había publicado un segundo tráiler de la película. Creo que se subió más o menos como en agosto de 2009. Por razones desconocidas Jeff Lew decidió poner en oculto ese vídeo, tal vez porque como ya había un tráiler de la película sentía que era innecesario que tenga un segundo tráiler, así que decidió ponerlo en privado, pero afortunadamente el usuario Killer Bean Lost Archive logró recuperar ese vídeo, y puedes verlo en el link que está abajo en la descripción. En el comienzo de la película, en la escena en donde el detective Cromwell y el policía inspeccionan el almacén de Baker Street, el policía menciona que seguramente fue una guerra de pandillas, y el detective Cromwell menciona que no lo era, y que los secuaces de Capuchino son tontos pero que saben utilizar un arma, y algo interesante que dice él es, que habían otros muertos en el almacén aparte de los que ya habían. No. Esto no es una guerra de pandillas. Los secuaces de Capuchino podrían ser tontos, pero saben cómo usar un arma. Había otros muertos aquí, no solo ellos. Esto es algo más. Esto me generó demasiadas dudas. Para empezar, ¿a qué se refería con eso que dijo? ¿De que habían otros muertos en el almacén aparte de los que yacían en el suelo?
Yo tampoco le entendí a la perfección esto, lo más cercano y lo más lógico que le pude entender, es que antes de esa fiesta ya habían otros secuaces de Capuchino los cuales fueron asesinados por Killer Bean, pero como Vegan no había llegado a la escena del crimen, no logró a saber si fue en realidad Killer Bean, hasta que pasó la matanza de la fiesta, y ahí fue cuando empezaron los conflictos. Y ahora que menciono esto, lo más probable es que los otros muertos anteriores a los de la fiesta, se traten en realidad de los que fueron asesinados por Killer Bean en el cortometraje de Killer Bean 2 The Party. Tal vez esto último sea la respuesta. A partir de esta etapa, se vienen teorías que se consideran perversas y aterradoras, veámoslas. Bueno, a estas alturas creo que no existe persona de Latinoamérica que se haya descargado el videojuego en su primer año, o sea en el 2012, pero yo creo que será entretenido si les platico que en ese año el videojuego se veía bastante diferente al que conocemos hoy en día, ya que, exceptuando los modelos en 3D de la actualidad, veremos muchos cambios bastante drásticos que se vieron en el videojuego con el paso de los años, veámoslos. Como todos sabrán, al empezar el videojuego, el fondo que se utiliza es este que ven aquí. Bueno, en la primera versión del 2012, el fondo en realidad era este, en donde se le ve a Killer Bean con los mercenarios apuntándolo a él con sus armas. Otro cambio que se hizo en el inicio del juego, es que en la versión actual hay solo 3 barras, las cuales son de jugar el juego, la tienda y las configuraciones, mientras que en la versión de 2012 habían más de 7 barras, las cuales aparte de las ya mencionadas también estaban las estadísticas, la opción en donde te llevaba a una página para poder comprar la película, la de More Games, en donde te llevaba a una sección de los juegos que había producido Jeff Lew, los cuales son Enemy Strike 1 y 2, Zombie Objective y Dead in the Box, también estaba la barra en donde podías calificar el juego, además de aparecer el logotipo de Facebook, en donde obviamente te llevaba a la página de Facebook del videojuego. Al parecer, en la primera versión tampoco existían los modos de los mega niveles y el modo de supervivencia, además de que el modo historia solo tenía los primeros 5 niveles, pero con el paso de los meses Jeff Lew ha ido agregando esos modos de juego y agregó más niveles en el modo historia. Como sabemos, al momento de jugar algún nivel del videojuego, el soundtrack que se utiliza es el de Fighting Mood, pero en la primera versión se utilizaba la de 50 Caliber. Ahí también, en la primera versión solo tenías como arma las balas normales, las demás municiones aún no existían, por lo tanto tampoco existían las cajas de munición. Pero la diferencia que más llama la atención, es que en la primera versión del videojuego, existían las monedas de oro, las cuales podías conseguir dependiendo del cómo acabas algún nivel, y con esas monedas podías comprar las armas y municiones que te daban en el juego, y sí, de manera permanente. Por si fuera poco, en el videojuego habían promociones en donde mediante un anuncio te regalaban 20 monedas, además de que si te suscribías al canal oficial de YouTube, y le dabas like a su página de Facebook, te regalaban 400 monedas. Lamentablemente con el pasar del tiempo Jeff Lew eliminó las monedas por completo, y en la actualidad solo puedes conseguir las armas con anuncios, pero solo duraban una vez y tenías que volver a desbloquearlos viendo anuncios, y solo podías desbloquearlos de forma permanente mediante compras digitales. Así es, ¿pensabas que la primera versión era incluso peor que la versión actual? Pues la verdad es que es todo lo contrario, a veces las cosas no son lo que parecen ser. Aún así, esperemos que pronto Jeff Lew pueda mejorar el juego añadiéndole más cosas. Bueno, la verdad es que no me quiero profundizar demasiado en este tema por 3 razones, en primera porque ya muchos lo saben, en segunda ya es un tema que ya es de hace tiempo, y en tercera puede que me meta en ciertos problemas, pero aún así, siento que es necesario abarcar este tema en el iceberg. Creo que no se necesita mucha presentación de estos dos youtubers de habla inglesa. Bueno, para quien no sabe, hace 5 meses el canal de Penguin Zero había subido un video hablando sobre Maximilian Doos, exponiendo las peores cosas que ha hecho, diciendo que era el peor youtuber, que porque acosaba gravemente a otros youtubers y gamers, algunos de estos siendo menores de edad, compartir pornografía infantil, entre otras cosas más. Tras esto, Maximilian Mus le hizo una video respuesta, en donde desmentía eso de que compartía pornografía infantil en redes como Discord, y demás cosas.
Lo de que Maximilian Mus acosaba a otros usuarios eso sí era verdad, pero lo de que había compartido pornografía infantil lo tengo bastante en duda. Como algunos deben saber, Maximilian Mus era un youtuber que era bastante odiado por ser un troll, y como era de esperarse varios empezaron a tirarle hate a este usuario, obligándolo a ocultar su canal. Pero tiempo después regresaría pero sin la misma popularidad, por lo que el usuario decidió poner en privado todos sus vídeos. Esta es una de las principales razones por las que no han sacado aún el tercer episodio de la serie de Killer Bean, y que estuviera en estado de hiatus, ya que Jeff Lew no puede seguir con la serie si Penguin Zero y Maximilian Mus estén peleados entre sí. Tanto así que Jeff Lew decidió quitar los nombres de estos dos usuarios en el título de los dos episodios donde aparecen como actores de voz. Ya después de que se calmara todo el desmadre que había sucedido, a Jeff Lew le preocupó tanto esto, que incluso tenía malas previsiones sobre estos dos usuarios para la serie, y que si seguirían participando en la serie solo contraerían más problemas y pleitos, que no tuvo otra opción más que cancelar definitivamente la serie, lo cual nos dejó con un gran vacío a todos los fans de Killer Bean. A cambio, Jeff Lew decidiría abrir un nuevo proyecto de Killer Bean, el cual sería un videojuego de plataformas que saldrá en Steam el siguiente año, el cual seguiría la historia original de la serie de Killer Bean. Antes de continuar, les contaré una anécdota que tuve hace tiempo con relación a esto. Hace como 3 años atrás, cuando poco a poco ya estaba conociendo a Killer Bean y convertirme en un gran fanático de este, tenía el deseo de que hubiera un videojuego totalmente en 3D para consolas de sobremesa de Killer Bean. Un día, había tenido un sueño bastante raro, soñé que estaba jugando al Killer Bean Unleashed, pero se veía como un juego de mundo abierto en primera persona, lo cual me había parecido bastante raro que lo soñara. Hace varios meses sorpresivamente volví a tener ese sueño de nuevo, pero esta vez el juego en vez de verse en primera persona se veía en tercera persona. En este punto ya me estaba dando mucha curiosidad del por qué había soñado eso otra vez. Pasaron los meses y que me llega la increíble noticia de que sacaran un videojuego totalmente en 3D para consolas de sobremesa de Killer Bean, lo cual hizo que mi cabeza explotara, no lo podía creer. Entonces aquellos dos sueños que había tenido se trataban en realidad de premoniciones, era inimaginable. Después de todo mi sueño se volvió realidad. Y sí, uno de mis deseos sobre Killer Bean se volvió realidad, pero, ¿a qué costo? Si para eso se tuvo que cancelar la serie de Killer Bean. Muy triste, ¿no? Creo que a todos les valieron madres esto, y mejor decidieron saltarse esta parte que a nadie le importa. Continuando con el tema, que fue del pleito entre estos dos youtubers. Penguin Zero sigue haciendo vídeos a su canal normalmente, pero por el otro lado Maximilian Mus ya no ha querido subir nada, y ha puesto en privado la mayor parte de sus vídeos, dejando en público los vídeos sobre Five Nights at Freddy's. Hasta el día de hoy se desconoce la causa por la que Penguin Zero decidió hablar mal sobre Maximilian Mus, aunque mi teoría sería de que mucho antes de ese pleito, estos dos youtubers como que ya se caían mal, pero era tan discreto que nadie se daba cuenta, hasta que Jeff Lew decidió contratar a estos dos para hacer las voces de Kessler y Reximus en la serie de Killer Bean, y como que eso hizo molestar a Penguin Zero y pensó que ya era el momento exacto en donde tenía que revelar las supuestas verdades negativas sobre Maximilian Mus, aunque bueno, tampoco voy a culpar a nadie por haber causado la cancelación de la serie, aunque sí es muy seguro de que ese pleito ocasionó la cancelación definitiva de la serie de Killer Bean. Pero ni modo, esperemos que a Jeff Lew le vaya de maravilla en Steam, y que ya no vaya a tener tantas limitaciones que estén causando hiatus masivos y hasta cancelaciones definitivas, y que a la vez todos recemos para que el nuevo videojuego de Killer Bean sea el Game of the Year de 2022, XD. Seré breve en este punto, hasta el día de hoy, no se le puede reconocer el actor de doblaje que interpreta al policía que acompaña al detective Cromwell en el doblaje latino de la película, salvo por un look que fue doblado por el actor Gabriel Gama. Hay que llevarlo a prisión ahora mismo. No sé qué piensen ustedes, pero yo opino que Gerardo Alonso es el que hace la voz de este personaje. Pero no es el único, también hay otros personajes de la película cuyos actores de doblaje no se les ha podido identificar, por ejemplo algunos secuaces de Capuchino, o el tabernero. En cada una de las historias, Killer Bean siempre se le ha visto soltero o que no ha llevado un romance con algún personaje femenino.
Se sabe que Jeff Lew no le da mucha importancia a esto, pero hay rumores en donde se dice que Killer Bean es asexual. Pues, como todos saben, en el universo de Killer Bean no se habla mucho acerca de las preferencias sexuales de los personajes, sería algo bastante raro y tonto porque solo sería un pobre intento de encajar en las nuevas generaciones, porque Jeff Lew no tiene mucho conocimiento sobre esto y por ello no crea personajes inclusivos para evitar polémicas. A pesar de que a todos nos gusta a Killer Bean siendo soltero, en el episodio 2 de la serie hay algo el cual llamó bastante la atención, y es sobre la aparición de esta personaje, Sniper, en donde muchos fans empezaron a rumorear que ella sería la novia de Killer Bean, e incluso muchos emparejan a esta personaje con Killer Bean. En mi opinión no creo que Jeff Lew le daría una pareja a Killer Bean, porque, o sea, ¿de qué serviría que Killer Bean tuviera una novia? Pero bueno, esperemos que este shipeo no sea canónico. No me alargaré mucho en este tema, esta teoría la saqué de un meme que me generó bastantes dudas en mi cabeza. Y es que no lo sé, dudo mucho que Jeff Lew debió haber hecho algo ilegal para sacar tal suma de dinero. Se dice que al momento de haber salido el videojuego de Killer Bean Unleashed en el 2012, la compañía Wahoo había lanzado un comercial en donde promocionaba este videojuego, y que al final decía, envía frijol al 60700, dicho comercial solo estaría disponible en México. No se puede confirmar si esto es verdad o no, pero también se dice que el juego ha estado en páginas como Newgrounds, Free o incluso en Steam, y de que también podías jugarlo en Facebook cuando aún se podía jugar videojuegos. Puede sonar muy XD, pero los de Latinoamérica jamás tendrán límites. Solo esperemos que en un futuro el juego esté bien traducido en español. Como saben, el corto de Killer Bean 2 The Party se encuentra en el DVD original de Killer Bean Forever, sin embargo, existen rumores de que también se incluye en el DVD mexicano de la película ya mencionada. De hecho hasta se piensa que el cortometraje viene con el doblaje costeño, que como lo vimos en la segunda parte, es un doblaje parodia no oficial del mismo. Enfocándonos en el vídeo del usuario Rocket Lennon, podemos concluir que el cortometraje no se encuentra dentro del DVD mexicano, y que solo se encuentra los idiomas y la selección de escenas. Si pensaron que el usuario Killer Bean 64 era el primer loquendero en hablar sobre Killer Bean, pues ¿qué creen? Ya había un usuario anterior a él que era un loquendero y hablaba de Killer Bean. El usuario es del 2012, pero el vídeo locuendo en donde hablaba de Killer Bean fue subido en el 2013, exactamente en el mes de enero. En ese vídeo hablaba sobre la animación de Killer Bean contra Jet Bean del 2010, y de fondo usaba esta imagen. Ya después mostraba la animación anteriormente mencionada pero se veía de mala calidad. Eso es lo único que recuerdo de aquel usuario, ya que lamentablemente ya no he podido encontrar su canal. En el episodio 1 de la serie, apareció por primera vez el personaje de Max, y como sabemos, Max fue creado a base de microchips y con una inteligencia artificial muy avanzada, aunque hay algo que sospecho sobre este personaje. Mi teoría es que el personaje antes fue una persona real, lo que quiero dar a entender aquí es que probablemente Kessler tenía un hijo el cual lo amaba mucho, hasta que fue balaceado brutalmente por la mafia, y eso deprimió mucho a Kessler, y para poder superar su dolor decidió crear a Max, el cual aparte de ser como su hijo, también sería protector de varias personas, y así combatir contra la mafia. Eso es lo que yo pienso, ¿ustedes qué se imaginan? A propósito, algo que me gustaría mencionar sobre este personaje, es que al parecer su nombre, el cual es Max, fue sacado del título de Killer Bean Forever en español latino, o sea, Max el frijol invencible, esto como una especie de burla hacia los que le pusieron Max a Killer Bean en vez de Jack, XD. Sonará fantasioso, pero la película al ser una película animada para adultos con un toque de seriedad hace pensar que tiene un mensaje oculto.
Y es que, si son observadores, la película en realidad es una crítica hacia el gobierno y los conflictos mundiales, tanto en la actualidad, como en tiempos históricos, ya que en realidad no existe ningún momento exacto del tiempo en donde el mundo tenga una moderación totalmente perfecta por parte del gobierno o el régimen, lo que a la vez hace entender que la paz mundial, el sueño más anhelado de los ciudadanos, no existe. El ambiente que se presenta en la película es sobre una pequeña ciudad con un diseño bastante pobre y con una población mínima del 20%, esto quiere referirse al escapismo de la civilización actual de una ciudad histórica por culpa de la mala administración y la represión del gobierno municipal, con el objetivo de que esta civilización tengan una mejor calidad de vida en otro lugar, que tengan los mismos problemas del mal manejo gubernamental, pero neutralizado, ya que no existe lugar alguno que esté libre de las limitaciones del manejo gubernamental. Los objetos más característicos que se utilizan en toda la película son las armas de fuego, esto quiere decir que en una sociedad alimentada por la ignorancia, la hipocresía, la avaricia, la envidia, la egolatría, etc., el recurso más efectivo para poder subsistir con facilidad en ese tipo de sociedad son las armas de fuego, ya que aunque estos recursos solo logren neutralizar un porcentaje diminuto de la escoria social, al final las personas que la efectúan terminan satisfechos porque se están preocupando por sí mismos en vez de preocuparse por los demás, pero también significa que las armas de fuego son los principales culpables de que exista un mundo con una sociedad bastante miserable, haciendo entender que en el nuevo orden mundial, lo que hace mover el mundo no son los valores morales universales, sino la moralidad de cada quien, usando como objeto las armas de fuego, que son simples objetos que al usarlos simplemente puedes alterar las cosas drásticamente, y que además esos tipos de personas con una moral muy fuerte utilicen las armas de fuego como dependientes de sus como un simple vicio, y esto pasa lo mismo junto con las drogas y el dinero. La película tiene como personajes unos granos de café antropomórficos. Bueno, se sabe que el proceso biológico de un grano de café es que al principio son llamados cerezas de café, los cuales llegan a ser de color verde, rojo, amarillo, etc., lo que hacen que tengan un diseño muy bonito y bastante llamativo, y que al consumirlos tienen un sabor bastante dulce y satisfactorio, pero con el pasar del tiempo se van convirtiendo en granos de café de color marrón, haciendo que ya no se vean muy bonitos y que tengan un diseño no muy llamativo, y sobre todo tengan un sabor bastante amargo al momento de consumirlos. Esto representa el ciclo de vida de un ser humano común, o sea, que al principio cuando eres un bebé o un niño, la vida se te hace muy bonita, llamativa, dulce y satisfactoria, pero con el paso del tiempo, cuando ya eres un adolescente o adulto, la vida se te hace menos bonita, menos llamativa y sobre todo se te haga bastante amarga. En pocas palabras, que de niño la vida se te hace muy fácil y pasajera, pero cuando eres un adulto la vida se te hace bastante difícil y complicado de soportarla. Jeff Lew quiso representar esto mediante granos de café antropomórficos, o sea, con características humanas, para interpretar mejor el ciclo de la vida humana con granos de café. Tiene sentido ya que en el cortometraje de Killer Bean de Interrogation, Killer Bean tenía un diseño bastante similar a una cereza de café, lo que quiere decir que en ese cortometraje Killer Bean aún era un adolescente, pero en la película al ser ya un adulto ahora es un grano de café, y por lo visto la madurez del personaje ha evolucionado. La película lleva por título Killer Bean Forever, el cual, la última palabra que es forever, que en español significa para siempre, quiere referirse a que no importa el año, década, siglo, época o milenio, el mundo jamás estará en tiempos de paz y siempre estará consumido por un régimen injusto y con una sociedad bastante mediocre y deplorable, y estará así, para siempre. Estos son todos los mensajes ocultos que se interpretaron dentro de la película. Increíble, ¿no lo crees? Solo esperemos que las progres feministas no vayan a prohibir mundialmente esta obra de arte por el contenido que presenta. Y finalmente, hemos llegado a la última etapa. Les agradezco a todos aquellos que aún siguen viendo esto, ojalá hayan quedado bastante sorprendidos por las teorías que acaban de ver, pero prepárense, porque si creyeron que ya lo han visto todo, todavía les falta ver lo más inquietante. Antes de continuar, se entiende el hecho de que esta clase de teorías que se colocan en los tan famosos icebergs a medida causan demasiado morbo y perversidad en las personas. Sin embargo, hay que mantener la calma a la hora de relatar estas teorías, y sobre todo ser muy detallistas cuando buscamos información inaudita.
Y más que nada, felicitar a un gran fenómeno de la animación, un personaje que siempre ha tenido un estilo muy original, y que sin duda es un gran monumento a la animación en 3D y CGI, y con este video, hago un gran homenaje hacia un frijol con armas, por sus inolvidables 25 años de existencia que acaba de tener, desde 1996, y hasta ahora y para siempre, hará mucha historia. Y con toda emoción, brindemos por el maravilloso 25 aniversario de Killer Bean, desde ser un simple boceto, hasta convertirse en una honorable leyenda. Y sin nada más que decir, que lo disfruten. Veámoslos. Muchos piensan que el fandom de Killer Bean inició en el 2018, cuando no es así. De hecho, desde el año 2000 ya existía un fandom de Killer Bean, después de que el cortometraje de Killer Bean 2 The Party tuviera mucho éxito cuando se publicó en la página de #CG. Se permaneció así hasta el año 2007, en donde este fandom se desvanecería casi por completo hasta solo quedar algunos que lo llegaron a recordar. 2 años después, en el 2009, saldría la película de Killer Bean Forever, el cual crearía otro fandom de Killer Bean mucho más grande que el anterior, e incluso reviviendo a los viejos fans de Killer Bean 2 The Party que aún permanecían en internet. En ese mismo año, Jeff Lew había creado su canal de YouTube, y había publicado el vídeo de la primera escena de Killer Bean Forever, el cual había alcanzado las 100.000 visitas en muy poco tiempo, y había obtenido un total de 817 suscriptores. Tanto así, que la distribuidora Cinema Management Group había obtenido los derechos de la película para distribuirla a nivel mundial, haciendo que más gente de otros países se dieran de conocer de Killer Bean. A finales de 2011, Jeff Lew había creado una cuenta de Unity bajo el nombre de SlowDev1, y empezó a aprender a programar videojuegos para dispositivos móviles, y su primer videojuego en salir fue Killer Bean Unleashed, el cual abriría otra ola de fans, quienes descargaron el videojuego y lo jugaron, además de aún persistir los viejos fans que vieron Killer Bean 2 The Party. Prueba de ello es en el foro del videojuego en la página de Unity. Ya después, con el pasar de los años, Jeff Lew había creado otros videojuegos que no tenían nada que ver con Killer Bean, y no sería hasta 2018 en donde Jeff Lew decidió subir la película de Killer Bean Forever en audio inglés, y con una calidad demasiado alta, y en tan solo en poco tiempo el vídeo había llegado a 1 millón de visitas, causando una gran popularidad a niveles estratosféricos, tanto que se hicieron memes y había generado un fandom gigantesco que al día de hoy sigue existiendo. ¿Alguno de ustedes ya conocían o eran fans de Killer Bean antes de que se hiciera popular en el 2018? Yo en mi caso sí, yo lo conocí en el año de 2017, cuando estaba mirando películas random en YouTube y de repente me apareció la de Killer Bean, la miré y desde ese momento me volví un gran fanático de Killer Bean, a tal grado que un año después decidiera descargarme el videojuego en mi celular, y además de que me hicieran un pastel de cumpleaños de Killer Bean. Hasta donde yo tengo entendido, Jeff Lew es fanático de la saga de Far Cry, y que ha subido 3 gameplays del videojuego Far Cry 5 en su canal de YouTube, y esto me hace pensar que Jeff Lew es uno de los programadores del videojuego ya mencionado. No he encontrado absolutamente nada sobre de que Jeff Lew sea uno de los programadores de Far Cry 5, pero aparte yo me pregunto, si Jeff Lew había subido gameplays de Far Cry 5, ¿por qué no hizo lo mismo con sus propios videojuegos? Que son Killer Bean Unleashed, Enemy Strike 1 y 2, Zombie Objective y Dead in the Box. Lo más probable es que, a excepción de Killer Bean Unleashed, Jeff Lew se había olvidado por completo de sus otros videojuegos, pero quién sabe, tal vez en un futuro veamos a Killer Bean jugando su propio videojuego, sería algo épico. Hay varios rumores de que Jeff Lew tenía una cuenta en Newgrounds, una página en donde puedes compartir tus proyectos animados hechos en computadora, ya sea en juegos, animaciones, dibujos, etc. Se dice que Jeff Lew había compartido sus animaciones en 3D en esta página, hasta incluso se dice que había publicado una versión demo del videojuego Killer Bean Unleashed. Tal parece que decidió abandonar esa página porque yo no la encuentro por ningún lado, pero en la actualidad si buscas Killer Bean en Newgrounds te encontrarás con varios fanarts de Killer Bean, algunos un tanto extraños, pero la verdad es que están de puta madre.
Todos sabemos que en el internet, los derechos de autor es algo fundamental en los creadores de contenido, como es el caso de Jeff Lew de Killer Bean, aunque esto se ha notado muy poco, sus casos con el incumplimiento de copyright son bastante extraños y cuestionables. El primer caso de incumplimiento de derechos de autor que tuvo que ver con Killer Bean en YouTube fue con el vídeo de la película The Killer Bean Forever en español latino, pero era de la versión que alguna vez todos conocimos a Killer Bean. Ese vídeo fue denunciado por Jeff Lew, ya que si te diriges al enlace de aquel vídeo te saldrá este curioso mensaje. Este es uno de los 2 vídeos que fueron eliminados por Jeff Lew por infringir los derechos de autor, aunque en mi opinión no tiene sentido que eliminara ese vídeo, ya que hubiera hecho lo mismo con los demás que habían, porque solo lo hizo con la versión que ya todos conocíamos, que por cierto fue subido por el usuario Must Gameplays. Y solo como una mención honorífica, hubo un usuario llamado Jack Bean el cual había subido la película The Killer Bean Forever en español latino pero en buena calidad, y que de repente tuvo mucho éxito. Sin embargo, de un momento a otro el usuario decidió eliminar su canal de YouTube, por razones desconocidas. Lo más probable es que Jeff Lew le había eliminado el vídeo de la película, lo cual hizo sentir mal al usuario y hacer que cerrara su canal. El otro caso de incumplimiento de copyright que tuvo que ver con Killer Bean, fue cuando Jeff Lew había subido un vídeo sobre el baile de los frijoles pero en versión Among Us. Días después el vídeo fue reclamado por una compañía desconocida el cual le reclamó ese vídeo por, entre comillas, utilizar una canción que los de esa compañía distribuían. Esto hizo enojar bastante a Jeff Lew, a tal grado de poner en oculto ese vídeo, pero afortunadamente un usuario logró descargar el vídeo y subirlo de nuevo a YouTube. Otro caso sobre incumplimiento de copyright relacionado con Killer Bean, y el más reciente, fue cuando una empresa llamada Divo, también conocida como Killer Bean Indie, empezó a bloquear todos los vídeos de YouTube que contenían escenas de Killer Bean Forever en los países de la India y países cercanos a ella, hasta incluso bloqueó los vídeos del canal oficial de Killer Bean. Tras esto, Jeff Lew expresó su enojo con esta empresa en Twitter, y explicó que cómo era posible de que su video de la primera escena de la película que se había publicado en el 2009, había sido reclamada por derechos de autor, y en cambio el video de Killer Bean Indie que había sido publicado en el 2021 no tuviera ningún reclamo de derechos de autor. Después Jeff Lew decidió contactarse con el equipo de YouTube para solucionar este problema, y al final lograron eliminar el vídeo de Killer Bean Indie, pero aún así, los bloqueos por parte de esa empresa siguen vigentes al día de hoy. Como último dato a mencionar, al final de la descripción del canal oficial de Killer Bean hay un mensaje que dice lo siguiente. Noticia legal, Killer Bean es una marca registrada protegida por los derechos de autor, no se permite la derivación de trabajos basados en Killer Bean para productos comerciales. Solo esperemos que Jeff Lew no haga un uso exagerado del copyright con su queridísimo personaje. En la parte anterior, se había explicado de que Killer Bean Forever fue transmitida en la India a través del canal Ichuti Televisión. Pero en esta ocasión, les tengo otras teorías sobre de que esta película fue transmitida en televisión, pero en otros países. Se dice que la película en los Estados Unidos fue transmitida en Cartoon Network a través del bloque de Adult Swim en el año de 2010. En ese mismo año se dice que también se transmitió la película en el canal de City Bae, pero en Latinoamérica, y que luego se transmitió en el canal ISAT un año después. Pero el caso más conocido fue el rumor de que la película fue transmitida en México a través de Canal 5 en el año de 2012, y que también se transmitió en Galavisión. Pero ninguno de estos casos están 100% confirmados, pero en el caso de Canal 5 todavía está en investigación, hasta incluso el usuario Elsemas14 había hecho un montaje de cómo se vería Killer Bean Forever si hubiese sido transmitida por Canal 5. El enlace se los dejaré en la descripción para que lo puedan ver. La verdad es que aún sigo teniendo la esperanza de que en algún día puedan transmitir Killer Bean Forever en Latinoamérica en televisión, no lo sé, pero en mi opinión hace mucha falta eso, sería de poca madre ver a Killer Bean Forever por el Canal 5. Ahora sí, ya para finalizar este iceberg, les platicaré la teoría más aterradora, morbosa, perversa e inquietante de todas. ¿Jeff Lew está muerto?
Hubo 4 ocasiones en donde a Jeff Lew se le daba por muerto debido a su muy larga inactividad. La primera fue del 2003 al 2007, en donde en ese lapso de tiempo Jeff Lew ha estado inactivo en internet, lo que hizo que varios internautas lo den por muerto, hasta que en el 2007 Jeff Lew abriría una nueva página en donde estaría preparando la película de Killer Bean Forever. La segunda fue en el 2017, en donde por varios meses no se supo nada más sobre Jeff Lew después de haber publicado el videojuego de In the Box, haciendo que la gente lo diera por fallecido de nuevo, hasta finales de ese año, en donde en el canal oficial de Killer Bean subiría el vídeo de Sticky Bones, de ahí se supo que no estaba muerto, y en pocos meses subiría un gameplay de Far Cry 5, al siguiente mes subiría otro gameplay del mismo juego, y al siguiente mes subiría la película completa de Killer Bean Forever en 4K. Pero desde ese entonces Jeff Lew presentaría otra larga inactividad, causando que de nueva cuenta la gente lo diera por fallecido, hasta que en febrero o en marzo de 2020 Jeff Lew a través del canal oficial de Killer Bean haría una publicación anunciando el regreso de Killer Bean, después de mucho tiempo. Cuando la serie de Killer Bean se consideró en estado de hiatus, hubo gente que empezó a creer que Jeff Lew había fallecido por no publicar el tercer episodio de la serie, hasta que en febrero de este año salió una nueva actualización del videojuego Killer Bean Unleashed después de mucho tiempo, causando que otra vez se confirme que Jeff Lew no está muerto. La razón principal del por qué Jeff Lew tiene constantes inactividades, es porque él tiene una familia, y no puede dedicar toda su vida solamente en Killer Bean, y yo digo que está bien, todos necesitamos algún tiempo de inactividad o descanso de algún proyecto, como yo. A pesar de todo, puede que en un futuro cuando Jeff Lew fallezca, herede sus proyectos a su hijo, y así, para que Killer Bean nunca vuelva a morir. Bueno, hasta aquí llega el video. Le mando un saludo a los siguientes usuarios. Rainbow México, Rodrigo Escobar. Iván TF Teorías Intros y Respuestas. Yuzu Senpai. Ignacio Céspedes. Gomi Vigel. Killer Bean Power. Rita Analia Sosa. Y Tails 794X. El buen Alex. Naranjo. Caja de Rocas. Anime Fire. Leo Duty 8400, Soviético Facha. Alejandro Tobar. Obedece a Charlotte. Etiel Oruga. Alma. Piero Alexander. Royal Snake Entertainment. Y sobre todo, a Killer Bean 64, quien fue el creador de las 2 partes anteriores del iceberg de Killer Bean. Si no estás suscrito a su canal, ¿qué esperas? Hazlo, sé que no te arrepentirás, te dejaré el enlace en la descripción. Bueno, creo que ya no hay nada más que agregar, así que, nos veremos en otra ocasión, pibas y pibes.